Nelly, es que ya se me cerró aquí. A ver, falta una persona. Pues si quieres empezamos. Mira, ya va a entrar. Alguien va a entrar ya. Ya, 36. Ya estamos todos ahora sí. Bueno, a ver, vamos. Así ya. Bueno, buenas tardes nuevamente a todos, chicos. El día de hoy, como ya estaba organizado, primera parte de nuestra sesión, vamos a dar lugar a la explicación de las prácticas 1 y 2 para que ustedes las vayan efectuando. Ya saben que tienen un buen de tiempo, un tiempo razonable para poder llevarlas a cabo. Y bueno, después de esta explicación, que tiene que quedar todo súper claro para que no tengan dudas respecto a ello, continuarán con las clases con la doctora Yasmín. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Como viene en su calendario, vamos a abordar las prácticas 1 y 2. La práctica 1, que se titula Efecto de la temperatura y la iluminación sobre la velocidad del transporte vascular de azul de metileno en hojas de apio o Apium graveolens. Okay. Sabemos para que en cualquier organismo se manifiesten los efectos producidos por un agente biológico, en este caso estamos hablando de toxicología, pero podría ser cualquier otro con algún efecto biológico, se requiere alcanzar en la mayoría de los casos que estos compuestos sufran los procesos de absorción y distribución para que se pueda llegar finalmente al sitio de acción. Recordemos que durante la fase de exposición, pues es cuando entra en contacto el xenobiótico con alguna de los epitelios de la superficie corporal de cualquier organismo. Y bueno, de ahí para que entre, bueno, tenemos dos tipos de tóxicos, los tóxicos de contacto y los tóxicos sistémicos. Recordarán ustedes que habíamos visto que a donde nos abocamos más, ¿verdad? A donde vamos dirigidos generalmente es a los tóxicos sistémicos, que son aquellos que tienen que transportarse desde el sitio de exposición hasta el lugar de acción, ¿se acuerdan? Y para eso se tenían ¿qué procesos tenían que pasar? El de absorción. Ajá. Y el de transporte. Se tienen que transportar y utilizar el transporte para absorberse y también para distribuirse, porque es durante la distribución cuando llegarán al órgano blanco, tejido blanco, célula blanco, molécula blanco. Ajá. ¿Sí? Entonces, o también podrán llegar durante la distribución a algún sitio en donde por las enzimas biotransformadoras produzcan metabolitos que ya quedamos, ¿verdad? Que pueden ser más tóxicos, menos tóxicos o puede cambiar la toxicidad. Bueno, regresando acá, considerando que la absorción se define como el paso de los xenobióticos desde el exterior hacia fluidos biológicos y que la distribución se refiere a la localización y a la concentración del tóxico en los diferentes tejidos, el transporte resulta indispensable para que puedan llevarse a cabo. ¿Sí está claro? ¿Sí? Para una o para la otra necesitamos de transporte. Bueno, la intensidad de una reacción tóxica depende de la dosis o concentración. Dosis si se está administrando o concentración si hablamos de una exposición. La capacidad del tóxico para atravesar las barreras y las condiciones de sensibilidad de los receptores. Estas, a su vez, están influidas por factores que pueden modificar la toxicidad de un xenobiótico. Se agrupan en estos 4, los factores exógenos o ambientales, los endógenos o propios del individuo, las condiciones de absorción del tóxico y los cambios crono y cosmobiológicos. De todos ellos, bueno, pues tenemos los factores ambientales, como los dos que vamos a abordar en esta práctica, que es la temperatura y la actividad lumínica. Ajá, tenemos los endógenos del individuo, ¿sí? Como puede ser, ¿como cuáles? ¿Respiración? Los factores endógenos o propios del individuo. Yo encontré que puede ser la especie, el sexo. Exacto. La edad también. Edad, muy bien. Sí hicieron su cuestionario. Muy bien.
O factores también, las condiciones de absorción del tóxico, que incluye la concentración de la dosis, concentración o magnitud de la dosis, frecuencia y demás. Y los cambios crono y cosmobiológicos. Dentro de los factores ambientales se encuentran variables como la temperatura y el actinismo, que se refiere a la acción química de la luz. La temperatura ambiental afecta la toxicidad de las sustancias, no solo por su influencia en la velocidad de las reacciones, sino porque modifica la distribución de los xenobióticos y por ende la cantidad de tóxico que llega a los receptores. El actinismo, por su parte, modifica los procesos metabólicos y en conjunto con la elevación de la temperatura puede movilizar al tóxico a través de los organismos. Estos jóvenes a lo mejor ahorita no le encuentran mucho sentido, pero se va a tener una sesión completa, una clase completa donde se van a abordar todos estos 4 tipos de factores de la A a la D en clase detalladamente. No se preocupen, pero sí tenemos que ir empezando las prácticas porque si no después no nos va a dar tiempo. Entonces, durante el desarrollo de sus prácticas van a tener las demás clases que les van a ayudar a comprender mejor la práctica, pero sobre todo a discutir y a concluirla. Bueno, entonces, bueno, de todos estos factores ambientales, como son el ruido, la presión atmosférica, los ritmos biológicos y demás, aquí vamos a estudiar 2 nada más de la A, de factores exógenos ambientales. No vamos a ver todo esto, aunque lo podemos llegar a utilizar estos conceptos también durante la discusión de esta práctica. Bien, los modelos biológicos basados en plantas, como el apio, Apium graveolens, o la cebolla, o Allium cepa, su nombre científico, pueden ser de ayuda para demostrar que los factores ambientales, como la temperatura y la luz, modifican la velocidad del transporte vascular de un marcador. En este caso, pues va a ser un colorante. ¿Cuál? Pues el azul de metileno, a través de sus estructuras, reduciendo así el uso de modelos animales. Esta práctica la hicimos por primera vez el semestre pasado, chicos. Bueno, esto nos ayuda en 2 sentidos. Una, como menciona aquí en el texto, para reducir el uso de animales de laboratorio, pero por otro lado, pues nos ayuda en este caso mucho más por las circunstancias en las que estamos trabajando. No les podríamos pedir a ustedes que tuvieran animalitos, ¿verdad? De laboratorio en su casa. Eso requeriría otras muchas más condiciones, ¿no? Y gasto y demás. Entonces, bueno, pues estos modelos biológicos que se basan en las plantas, en el uso de las plantas, pues nos ayudan a reducir el uso de animales de experimentación, pero el conocimiento, la obtención del conocimiento será la misma. El objetivo de esta práctica es evaluar de manera semi-cuantitativa la influencia de la temperatura y la actividad lumínica en la velocidad del transporte vascular del azul de metileno en hojas de apio. Si bien, fíjense, estamos hablando allá arriba de que para que el tóxico generalmente o típicamente decimos que tiene que llegar a su sitio de acción y para eso se tiene que absorber y distribuir. Bueno, esta práctica es de transporte, que ya quedamos que es necesario para uno u otro proceso de la fase toxocinética, ¿verdad? De ese ADVE. Bien, ¿qué van a necesitar? Cosas, pero poquitas, no se preocupen. Cuchillo o navaja, cronómetro, regla y 3 botellas de PET de 1 litro. Esto lo van a hacer por equipo, así que vamos a requerir que al menos una persona de cada equipo lo haga. Si quieren hacerlo más personas, ¿sí? Imagínense que los profesores del grupo somos un equipo, a lo mejor, bueno, yo digo, pues yo lo hago, ¿no? Entonces, necesitaré esto, pero a lo mejor la maestra Maru también lo quiere hacer, entonces ella también lo podrá hacer, ¿sí? Entonces, no se limiten, chicos, si lo quieren hacer varios de cada equipo, perfecto, entre más mejor, ¿no? Pero si no, al menos una persona de cada equipo lo tendrá que hacer, así que deberemos de tener los resultados de los 7 equipos, por favor. Entonces, cada persona que lo haga necesitará esto. Sí. Y de casualidad no se podrá que, por ejemplo, un integrante haga un experimento, otro experimento, o bueno, en las 3 situaciones que nos presenta, o por eso tiene que ser uno todo. Qué bueno que lo preguntas, lo iba a decir más al ratito, pero qué bueno que lo preguntas, porque
es importante que la misma persona, el mismo operador, digamos, haga todo, porque no es lo mismo, no es lo mismo tu ojo o tus condiciones que las condiciones o tus percepciones que las de tu compañero. Entonces, de por sí van a ver a la hora de discutir esta práctica que van a ser una variedad de factores involucrados, no necesariamente los dos que nada más estamos abordando en el título de la práctica, pero sí se requiere siempre para cualquier experimento que el operador o el manejo se haga por una sola persona, siempre, porque va a haber variaciones en el ejecutar, en la percepción, le llamamos también las variaciones subjetivas, entre un operador y otro. Entonces, el que lo haga, lo tiene que hacer todo nadie. Ok. ¿Sí? Bien. ¿Qué va a necesitar esa persona o personas que lo van a hacer? Las plantas de apio con hojas, lo más frescas posibles. Ahorita les explico por qué. ¿Qué residuos necesitan? Agua potable, y solución de azul de metileno comercial. Esta solución de metileno la venden en frasquitos goteros, en botellitas goteras, en las veterinarias o en los lugares donde venden pues las cuestiones asociadas a las mascotas, ¿no? Para las peceras, en donde venden cosas para las peceras, para los pececitos, ahí venden esta solución de azul de metileno. Y bueno, pues el agua. ¿Qué van a hacer? En principio van a preparar sus matrices y con ello primero pues los recipientes en donde las van a colocar. Con la ayuda del cuchillo, navaja, cúter, lo que tengan a la mano, pero que sí tenga filo, ¿va? Van a cortar la parte superior de las botellas de PET, la parte superior, nada más la de arriba, de tal manera que conserven una altura de alrededor de 20 centímetros y esos van a ser sus recipientes de prueba. No las vayan a cortar a la mitad ni muy abajo porque las tallos de apio que requerimos que sean de aproximadamente 30 centímetros, pues si no se les van a voltear, ¿verdad? Se les van a salir. Entonces es importante que sean larguitos. Y los van a etiquetar, esas tres botes formados por las botellas de PET recortadas, y les van a poner a 1, temperatura ambiente a la sombra, 2, temperatura ambiente con exposición solar, y 3, temperatura de refrigeración en obscuridad. Se dan cuenta que tenemos 3 condiciones, ¿sí? 3 condiciones que las 3 involucran a la temperatura, ambiente, pero a la sombra, ¿sí? sin luz solar, después con exposición solar y después temperatura, pero de refrigeración en oscuridad. Son 3 condiciones que vamos a probar. Bueno, ya que las tienen etiquetadas, les van a colocar en cada uno de esos recipientes 125 mililitros de agua en cada recipiente, 125, más 50 gotas de la solución de azul de metileno, de ese frasquito que van a comprar, de ese frasquito gotero. Ahora sí ya tienen preparadas sus matrices. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A preparar el material biológico. ¿Y eso qué es? Los tallos de apio. Los tallos de apio, les decía un poco más arriba, que lo más frescos posibles y que tengan hojas y que sea la planta completa. ¿Por qué? Porque hay veces que los podemos conseguir los apios, pero ya cortados. En lo posible, muchachos, ojalá se pueda que todavía los tengan unidos los tallos de apio, ¿sí? Que sean frescos. ¿Por qué? Porque el semestre pasado igual, bueno, pues vimos de que había muchas variaciones entre los resultados y una de ellas, por ejemplo, era el sacar un foto, porque también les pedimos que saquen foto de los resultados, pues que estaban colocadas los tallos de apio, pero ya eran tallos de apio muy marchitos, ¿sí? Unos ya estaban hasta secos. Entonces, obviamente, pues no van a ser las mismas condiciones para que haya el proceso de transporte, pues entre más frescos estén mejor. Otra cuestión es la actividad lumínica. Para eso, y si ustedes ya leyeron un poquito acerca del transporte, yo creo que sí, por las respuestas que dieron, pues se van a dar cuenta que se necesitan las hojas, ¿verdad? Para la actividad lumínica y para favorecer esa tensión superficial, ¿sí? Para que se dé el proceso de capilaridad y se transporte en contra de la gravedad los fluidos, ¿verdad? Desde la base hacia arriba de los tallos de apio. Entonces, es importante también que tengan hojas, ¿sí? No les corten las hojas, ojalá los encuentren lo más frescos posible su plantita de apio,
y que todavía estén unidas. ¿Ok? Bueno, van a desprender los tallos de la planta de apio. Ay, ay, ay. Perdón. Ok. Y las van a desprender y van a medir a que cada una mida aproximadamente 30 centímetros de largo por 3 centímetros de ancho en la base. ¿Cómo van a hacer eso? Bueno, pues van a ajustar el largo y el ancho cortando en la base lo más recto posible, por favor. Y consideren 3 tallos de apio por cada botella de PET. Es decir, en cada botella van a colocar 3, de tal suerte que van a necesitar 9 tallos de apio por cada experimento. Así, si Liliana lo quiere hacer, pues necesitará sus 9 y Eric sus 9 y así cada quien. Bueno, ya los tienen ahí, tienen la matriz y tienen su material biológico listo. Bueno, pues ahora, ¿qué van a hacer? Bueno, antes de introducirlos a los diferentes botes o frascos de prueba, van ustedes a decidir en su casa en dónde los van a colocar. Entonces, pues ya pueden ir pensándole en dónde van a estar a temperatura ambiente a la sombra, ¿sí? Temperatura ambiente con exposición solar, y la otra es en refrigeración a la sombra. Pues ¿en dónde los van a poner para esta última condición? Pues en el refrigerador, ¿no? Entonces también, por favor, pídanle a su familia o con quien vivan que durante esa hora, bueno, los van a colocar durante 1 hora, durante esa hora no, por favor, que no estén abriendo el refrigerador, porque entonces pues van a haber variaciones en la temperatura y también de manera intermitente, pues los pueden estar exponiendo a la luz. Otra cuestión, antes de que se me olvide, chicos, pónganse todos de acuerdo en a qué hora van a efectuar el experimento, porque no es la misma, ¿verdad?, energía la que van a recibir, ni la misma temperatura. Si uno lo hace, el equipo 1 lo hace a las 9 de la mañana, el equipo 2 a las 11, el 3 a la 1, ¿sí, verdad? ¿Están de acuerdo? Que no van a ser los mismos resultados. Entonces es muy importante que se pongan de acuerdo todos en qué hora del día lo van a hacer. Todos en la misma hora. Bueno, ya que está todo eso decidido, ahora sí introducen en los recipientes las hojas de apio y las colocan en las condiciones especificadas, que ya sabemos, ¿no? Las 3 condiciones. En el caso de que no se pueda exponer el recipiente 2 a la luz del sol, entonces se va a colocar dentro de una fuente de luz artificial. Como está aquí en la foto, pues se les pone un foco, ¿verdad?, de luz artificial. En el momento en que ustedes los colocan los colocan, tanto los tallos de apio dentro de sus frascos de prueba como en las condiciones requeridas, en ese momento, por favor, van a empezar a cronometrar el tiempo 1 hora exacta. Ya que pasó esa hora exacta y que nadie abrió el refrigerador y demás, van a retirar los tallos de los recipientes. Y en cualquier superficie plana del lugar en donde vivan, donde habiten, van a poner aquí. Chicos, ¿soy yo o se trabó la doctora? Se trabó. Se trabó. La doctora. Pensé que era yo porque luego me falla un poquito el internet. Bueno, en lo que se destraba, continúo, ¿vale? Entonces pasaron los 60 minutos de que sacaron... Eli, te trabaste. ¿Desde a qué hora? ¿En qué Desde que terminaste de decir lo que iban a hacer cuando pasara la hora. Ok. Bueno, ya que pase la hora, a ver, si a lo mejor me quedé aquí, gracias. Ya que pase la hora, en ese momento, la hora exacta, retiran sus tallos de apio de sus soluciones de prueba, de sus matrices, y las van a colocar en una superficie lisa, bien protegida, porque les decía hace un momento, no queremos que les manchen la mesa del comedor a su mamá, o la superficie de la cocina, qué sé yo. Entonces, pongan, por favor, como se ve aquí, una barrera, algo que sirva de barrera para que no se manche, pero que también que soporte el corte de los apios. Por favor, no vayan a mancharle nada del lugar en donde habitan, por favor. Bueno, con la ayuda del cuchillo, como se ve aquí, o con el cúter o navaja, van a realizar cortes transversales en los tallos desde la base.
van a medir 5 centímetros y cortan, 5 centímetros y cortan. Pero bueno, cuando lo corten van a ver que están los haces vasculares, como se ve aquí donde termina el cuchillo, en la foto de la derecha, se ven cómo están los haces vasculares del xilema, contienen la solución de azul de metileno. Si lo ven así, que todas tienen azul de metileno, continúen cada 5 centímetros. Cuando se observe que los haces pierden coloración, cuando están perdiendo ya coloración, reduzcan la distancia entre los cortes para determinar la distancia exacta que recorrió el colorante. Entonces, cada 5 centímetros, pero si ven que pierden coloración, van reduciendo esos 5 centímetros a como ustedes consideren cada vez menos y menos. ¿Cuándo van a dejar de cortar? Doctora, si me podrías subir un poquito. Miren, aquí está. Como se ve en la foto, van a dejar de cortar cuando la mitad de los haces esté teñida y la otra mitad no lo esté. La mitad de los haces contengan la solución y la otra no. ¿Ok? Hasta ahí, ya ahí le dejan. Y van a calcular la velocidad del colorante en los tallos en centímetros por hora. Como nada más lo van a poner exactamente 60 minutos, pues ya tienen la hora. Los centímetros, pues son los que van a registrar con esos cortes que van a ir haciendo de 5 centímetros o menos conforme vaya disminuyendo la tinción. ¿Ok? Hasta que la mitad esté teñida y la mitad no. Bien, les pedimos también que tomen evidencia fotográfica de los cortes realizados a los tallos de apio. ¿Hay alguna duda del procedimiento experimental? Sí, en cuanto a los cortes, o sea, primero va a estar toda la vara, ¿no? Entonces va a pigmentar cierta cantidad de la vara. Entonces primero vamos a ir cada 5 y eso es con el fin de ver que realmente esté todo pigmentado. Así es, Conforme vayan viendo que disminuye la pigmentación, quiere decir que ya se están acercando al límite, ¿no? A donde recorrió. Por eso, bueno, pues ya ustedes van a ir cortando menos, no sé, de a 2 centímetros, ¿sí? Cada vez menos, hasta que vean que la mitad están teñidas y la mitad no. Cuando llegan a ese punto, hasta ahí le paran y esa es la distancia que van a registrar para, por ejemplo, si entre todo, por decir algo, tuvieron 2 de 5, una de 2 y una de 1, entonces va a recorrer 13 centímetros, ¿no? 13 centímetros por hora, que fue el tiempo en que lo pusieron, en que lo expusieron, ¿sí? Entonces son los centímetros que le salgan en total por hora, ¿ok? Sí, gracias. ¿De qué? ¿Alguien más? O no sé si uno de los compañeros quiera comentar algo, ¿no? Ok. Bueno, ya que hicieron eso, sus 3 botes, sus 9 ramas de apio, o tallos de apio, perdón, van a analizar los resultados. Esto también va a ser muy sencillo. Van a realizar, dice, una base de datos en línea para los resultados de todos los equipos. Para esta hora, sí, justo se acaba de publicar, ya tienen publicado en el Classroom la base de datos que van a llenar entre todos. Con los datos obtenidos, van a realizar un análisis de varianza unifactorial, es decir, una ANOVA, tanto por equipo como con los resultados grupales, para determinar si hay diferencia entre los grupos. Ahora saben ustedes bien que pues una ANOVA nos indica, ¿sí me escuchó? Porque mi red es inestable. Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, si no me escucho, háganme así, por favor, para no seguirle. Ok, bueno, el ANOVA nos dice que hay diferencia significativa entre los grupos, ¿no? Siempre y cuando sean más de 3 grupos y siempre y cuando esa prueba sea elegida, si pasa la prueba de normalidad de datos y la homogeneidad de varianza, que ustedes ya lo saben. Pero pues no nos dice entre qué grupos es la diferencia. Entonces siempre se necesita una prueba post-hoc para comparación de medias. Y aquí les sugerimos la de Student Newman Q. Ahora bien, puede ser que sus resultados pues no cumplan con esas 2 condiciones, ¿verdad? Para hacer ANOVA. Si no fuera así, ¿qué probarían?
¿Cómo, chicos? Yo sé que los ISA son muy duchos en estadística. Es que yo no le entendí bien la pregunta, profesora. Ok, aquí lo que les estamos sugiriendo es que utilicen ANOVA, seguida de una prueba de comparación de medias, que sería Student-Newman-Kuhn. Pero saben ustedes que para hacer ANOVA se necesitan dos condicionantes, pasar dos condicionantes, aprobarlas, que es la prueba de normalidad y la de homogeneidad de varianza. Si sus datos o sus resultados no se ajustaran a eso, ¿qué prueba harían? ¿Qué de estudiante? No, ustedes estudian es para dos. Aquí estamos hablando de tres. ¿Cuál? Muy bien. Sería su Kruskal-Wallis con también una prueba post-hoc, ¿verdad? Para comparación de las medianas. ¿Ok? Muy bien. Ya que hicieron esto, insisto, tanto por equipo como con los resultados grupales. ¿Por qué es importante esto? Porque en efecto, o sea, hace un rato hablaba con Nadia Paola de la importancia de que un mismo ejecutor realice las pruebas. Entonces ustedes van a ver que aunque traten de homologar todas las condiciones, se pongan de acuerdo en los apios, se pongan de acuerdo en qué parte de la casa, la hora y demás, sus resultados van a variar. Entonces, ¿por qué por equipo como resultados grupales? Pues precisamente para observar esas variaciones. Es decir, puede ser que a 6 de los equipos se comporte de una manera y a otro equipo no, y entonces podremos discutir por qué a unos sí y a otros no. ¿Ok? Ahí. Profesor, disculpe, las pruebas estadísticas las podemos hacer en R. ¿En qué? En un programa que nos enseñan En el programa. Sí, puedes usar cualquier programa, o sea, realmente los programas no deberían de ser o dar resultados distintos. Obviamente algunos tienen mayor, a lo mejor te dan un número mayor, ¿no? De números significativos que otros, o algunas pruebas, pero puedes utilizar el que quieran. A lo que se refería la doctora es que esta es la prueba que nosotros les recomendamos, pero si fuera el caso que no se puede, pueden usar Kruskal-Wallis, y no es necesario que nos especifiquen y nos expliquen por qué lo hicieron y nos den todo, ¿no? El fundamento teórico de la prueba. Pero sí puedes utilizar eso. No conozco ese programa. Yo normalmente utilizo Sigma-Stat o Prisma en su defecto, pues Excel, lo que sea, pero ese no lo conozco. Pero sí, el programa, pues pueden correr el que ustedes quieran. La cuestión es que acuérdense, chicos, que siempre hay que utilizar las pruebas estadísticas adecuadas. Por eso era importante que ahorita estuvieran ya conscientes de que pueden no aprobar las dos condiciones para hacer ANOVA, y entonces, pues, ¿a qué se van? A un Kruskal-Wallis. Aunque sabemos que a ustedes les encanta y son muy duchos en estadística, pues no es necesario que nos expliquen por el fundamento estadístico y todo. Lo que tenemos que probar aquí es cómo influyen estos factores. Para nosotros la estadística es una herramienta para poder interpretar los datos. Entonces la utilizamos como tal, como una herramienta, eso sí, utilizando la prueba adecuada de acuerdo a nuestros datos. ¿Y para qué nos va a servir la estadística en este caso? Bueno, pues para decir si hay diferencia significativa entre las condiciones ambientales que estamos modificando. ¿Sí? De entrada, pues podríamos hasta hacer una hipótesis, pero bueno, ya lo verán, ya lo harán ustedes. En dónde va a avanzar más y en cuál menos, ¿no? Bueno, ya que hicieron su análisis estadístico tanto por equipo como con los resultados grupales que van a vaciar todos en esa base de datos que ya está publicada, van a graficar los resultados también por equipo y los grupales para visualizar la variación en el desplazamiento del colorante representando la media, más menos, como ustedes ya saben, más menos, la desviación estándar. En el caso de que haya diferencia significativa, como también ustedes ya saben, se le coloca un asterisco o algún icono o lo que sea, algo que denote que hay diferencia entre uno y otro, y se coloca abajo de la figura la leyenda especificando cuál contra cuál
obtuvo la diferencia significativa. Y bueno, van a discutir los factores involucrados en las diferencias en el transporte del colorante. Pues esperamos que a diferentes condiciones, pues va a ser diferente el transporte. Realizar la comparación con el posible comportamiento en una planta con raíces. Fíjense que aquí se abordan dos cuestiones. Los factores involucrados, los factores que aquí estamos hablando de temperatura y de actividad lumínica. Pero pueden ser otros muchos factores dentro de esos 4 que vimos al principio, de los 4 grupos enlistados. Eso por un lado. Y por otro lado van a realizar la comparación con el posible comportamiento en una planta con raíces. ¿En dónde se lleva la absorción en las plantas? En las En las hojas. Raíces. Mayoritariamente en las raíces, ¿verdad? Aunque también puede ser en las hojas, pero mayoritariamente en las raíces. En esta práctica, ¿podríamos estar hablando de absorción? Sí, a porque lo mejor. un tóxico es el que pasa por las raíces, ¿no? Las raíces están absorbiendo el tóxico. Pasan por... Pero tiene raíces. Pero puede pasar a las pónganse de hojas, acuerdo. ¿no? Por las hojas, sí. Yo A digo ver, que... a ver. En esta práctica vamos a exponer las hojas. No. No, sí se puede porque dijo que mayormente es en raíces, pero no se descarta que también sean los tallos, ¿no? Ajá, mayoritariamente en raíces. Profesora, pero no es por esto de que, algo así como de que son plantas vasculares o algo así. Ajá, pero para que lleguen al gilema, que es esos tubitos que vimos ahí, los circulitos, en donde se va a ver la solución de azul de metileno. A través de esos haces vasculares, que es el gilema, se va a transportar. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde para dónde? Pues del mismo gilema, ¿no? Ajá. Entonces, si estamos hablando que mayoritariamente o típicamente podemos asumir que la absorción se lleva a cabo en las raíces, la gran mayoría de la absorción, entonces, ¿esta planta tiene raíces? No, bueno, la que usamos, no. Ya No. como No. Entonces, por eso, realizar la comparación con el posible comportamiento en una planta con raíces, porque aquí no vamos a poder estar hablando de absorción, por eso el título de la práctica es transporte. ¿Sí? El transporte a través del gilema. ¿Vale? Ok. Y quedamos que el transporte era muy importante tanto para la absorción como para la distribución. Vamos a ver entonces el cuestionario previo. Relaciona el transporte con los procesos de absorción y distribución como parámetros toxocinéticos. De acuerdo a todo lo que ya hemos dicho, pues ya quedamos que el transporte, pues sin transporte no se puede llevar a cabo la absorción ni la distribución. ¿Están de acuerdo? No. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Sí. A ver, entonces expliquen esa relación entre transporte y la absorción y distribución como parámetros toxocinéticos. Bueno, entendí que si el transporte se da más rápido, puede producir los efectos tóxicos más rápido, ¿no? Valga la redundancia. Y viceversa, ¿no? Si el transporte es más lento, los efectos tóxicos puede que se manifiesten, con más lentitud. Puede ser, ajá, puede ser inclusive que como sea más lento no llegue a la concentración necesaria. ¿Se acuerdan cuando vimos frecuencia de exposición? Que había una zona, hay una concentración en el sitio de acción, en el sitio diana, y que se necesita llegar a una concentración mínima en ese sitio de acción para que se dé el efecto tóxico. Entonces, si el transporte es lento, pues puede ser que ni siquiera llegue, ¿no? En la concentración suficiente, alcance la concentración suficiente para que se dé el efecto tóxico. Viceversa, con el transporte rápido, va a favorecer que haya más concentración en el sitio de acción.
Y si estamos hablando de ese transporte que ya condujo o favoreció esa concentración del tóxico en el sitio de acción, porque fue un transporte rápido, ¿de qué estamos hablando? ¿De absorción, de distribución o de las dos? Cuando ya llegó al sitio activo, perdón, es porque ya se distribuyó, ¿no? Exactamente, se tuvo que transportar para llegar al sitio de acción, o puede ser que a un sitio donde no, un sitio no diana, ¿no? O órgano, tejido, célula, molécula diana. Entonces recordemos que en la distribución, se refiere a esa localización y concentración en los diferentes tejidos de los organismos. Entonces se requirió que se transportara para que se distribuyera. Y para la absorción, bueno, y puede haber distribución sin absorción. Pues en este caso, en esta práctica, Sí, ¿no? sí así sucedió, ¿no? No hubo como tal absorción. Ajá. Aquí sí, pero en general. Igual, no sé, tenía la duda, por ejemplo, cuando el tóxico entra directamente al torrente sanguíneo, ahí no sé si, creo que tampoco ahí hay absorción, ¿no? Ahí no hay absorción. Ahí no hay absorción, pero si estamos hablando de cuando pasa, estamos hablando de una administración intravenosa, por ejemplo, ¿sí? Y ahí no hubo proceso de absorción. En ese caso no hay absorción, efectivamente. Pero por todas las demás vías de administración o rutas de exposición, que es lo que normalmente pasa de manera ambiental, ¿no? De manera ambiental no nos exponemos vía intravenosa, ¿no? Está medio canijo, ¿no? Los diferentes organismos, llámese animales, humanos o no humanos o plantas, ¿no? Normalmente la exposición sería tracto gastrointestinal, epitelios, ¿sí? Bien puede ser piel, sistema respiratorio y demás. Y en esos casos, primero se tiene que absorber y una vez que ya está dentro de los fluidos biológicos, estos fluidos biológicos, hablamos generalmente de la sangre, es la que lo transporta, ¿están de acuerdo? Y entonces ya se distribuye. Ok. ¿Qué ocurre entonces? Ya quedó claro el transporte para la distribución. Ahora, transporte para absorción, ¿es necesario? Sí, no, ¿y por qué? Para la absorción, ¿qué pasa? ¿Es necesario el transporte? Porque esa es la pregunta. Relaciona el transporte con los procesos de absorción y distribución como parámetros toxocinéticos. Recordemos que estaba la fase de exposición en donde el genobiótico, el toxón, ¿verdad? Se pone en contacto con alguna de las superficies, parte de la superficie corporal del organismo en cuestión. Después, bueno, ya que viene la fase toxocinética que involucra el proceso ADE, la absorción, distribución, biotransformación y excreción. Aquí estamos hablando de los dos primeros de este proceso, ¿no? Absorción y distribución. Y después la fase toxodinámica en donde ya alcanzó el sitio de acción e interactúa con receptores para dar el efecto tóxico. Ok, entonces ya vimos que como parámetro toxocinético ya relacionamos al transporte con la distribución, pero ¿y con la absorción? Si está desde el sitio de exposición hasta fluidos biológicos, que eso sería el proceso de absorción. Pues yo creo que sí tiene que ver el transporte, ¿no, profesora? Porque al final de cuentas es la entrada de una sustancia desde el medio ambiente al organismo. Ok, pues sí, ¿verdad? Porque no va a decir, yo voy a llegar a la sangre, a la linfa, al líquido cefalorraquídeo y me transporto, me transmuto. Sí, ¿no? O sea, no es por arte de magia. Tiene que ir pasando barreras epiteliales, ¿verdad? Membranas, células, tiene que ir atravesando todo eso, a excepción de la intravenosa, como hace un rato dijo, ya no me acuerdo, Martínez Román. ¿Y cómo es que se transporta? Porque ya sabemos que por arte de magia no es, ¿verdad? Pues, por ejemplo, yo leí que una vez que entra en contacto con la piel va como atravesando las capas, ¿no? Hasta que llega a una fase ultra interior, algo así creo que se llamaba. Ajá. Y ya
y ya es cuando entra en contacto con la circulación sanguínea. Ajá, ¿y cómo se transporta entre todas esas capas de la piel o del epitelio del tracto gastrointestinal? ¿O cómo atraviesa la membrana alveolar? Mediante un transporte activo. ¿Necesariamente? Muy bien, Juan Carlos, ¿necesariamente? No, de hecho encontré que había más formas, pero una de ellas era mediante un transporte activo y otra había visto que era usando enzimas, pero voy a buscar más información. Ok, ¿recuerdan ustedes? Muy bien, ahí está el punto de partida. ¿Los mecanismos de transporte membranales? Sí. ¿Cuáles son? Transporte activo y transporte pasivo. Muy bien, Nadia. ¿Alguien más? De difusión simple facilitará. No sé si se refiere a eso. Ajá, ajá. Sí, pues así es como se van transportando a través de las diferentes membranas y van atravesando células hasta que llegan a la sangre. Sí, entonces vemos cómo el transporte es necesario para unos y para otro proceso ave, ¿no? De la fase toxocinética. Bien. Menciona y explica los factores endógenos y los que dependen de las condiciones de absorción que modifican la respuesta tóxica. De esa lista que vimos de los 4 grandes factores, conjuntos de factores, estaban los factores ambientales, que en esta práctica vamos a tomar 2 de ellos, ya sabemos, luz, actividad lumínica y temperatura, pero también estaban los factores endógenos y los que dependen de las condiciones de absorción. ¿Podrían mencionar algunos? ¿De uno o de otros? La especie Ajá, ¿esos de cuáles son? de animales. Bueno, vi un texto que decía que, por ejemplo, en el cerdo, un tóxico puede ser, o sea, no le pasa nada, y en otros animales puede ser ya una intoxicación. Y así puede variar de los animales, las especies de los animales. Así es. Sí, son los factores que dependen del individuo, la especie, ¿cuál otro? El sexo. El sexo, La raza, La la raza. raza, La edad y la madurez. edad. Exacto, todos ellos son factores, ¿verdad? Endógenos o que dependen del individuo. Y los que dependen de las condiciones de absorción, Ahí podría ser la forma y el peso molecular del tóxico. Eso es más en el transporte, ¿no? ¿Podría Así ser es. el grado de ionización? Bueno, es que leí que había propiedades que eran pues como propias de la sustancia que entra al organismo y estaba el coeficiente de partición, el tamaño molecular y el grado de ionización. Ajá, pero esos son en general, como decía su compañera, pues en general para el transporte, ¿no? Para el transporte, cuáles están ionizados, no ionizados, si son muy liposolubles o más hidrosolubles, ¿no? Son polares o no, el tamaño, ¿sí? Pero de las condiciones... Perdón, en esa parte se refiere, no es el tipo de absorción que se tiene, que se presenta, porque por ejemplo hablábamos la clase pasada, ¿no? Que no es lo mismo que algo sea absorbido por la piel, que sea por método de ingesta, a que sea por método respiratorio. Exactamente, esa es una cuestión de las condiciones de absorción. ¿Por qué vía de administración de la que hablábamos hace un rato, verdad? O por cuál ruta de exposición. No es lo mismo porque no son las mismas barreras epiteliales. Las características no van a ser las mismas, ¿verdad? Las barreras no van a ser las mismas en unos y en otros casos. Aunque fíjense que los factores físico-químicos inherentes a la molécula en cuestión, al genobiótico, al toxón, sí van a ser lo mismo, pero no es lo mismo que ese mismo genobiótico, ese mismo toxón, la exposición sea por vía inhalatoria, por vía placentaria. ¿Se acuerdan que vimos vía placentaria, anal, qué sé yo, por vía leche, bueno, tracto gastrointestinal por la leche, inhalación, ingesta, qué sé yo, ¿no? Dermal. Entonces, ese es uno, la vía de administración o ruta de exposición. ¿Cuál sería otro? La concentración del tóxico y el tamaño de la dosis. Exactamente. ¿Sí? Ya sí se ve que sí consultaron sus libros. ¿Ok? El tamaño de la dosis o la concentración del tóxico, la frecuencia de la dosis, ¿verdad? La frecuencia, si se fragmenta la dosis y demás.
entre otros. Ok, muy bien. Además de los abordados en la práctica, ¿qué otros factores ambientales pueden modificar la respuesta tóxica? Ya hace un rato hablamos, bueno, me lo La dijeron. actividad lumínica. Ah, bueno, Presión eso estamos viendo en atmosférica. la práctica. El ruido, La presión atmosférica. El ruido. Ajá, el ruido, la presión atmosférica. Las las condiciones condiciones climáticas. meteorológicas, La localización geográfica. Perfectamente, todos muy bien. Muchas gracias. Y explica la diferencia entre la absorción y el transporte de plantas vasculares, indicando cómo se efectúa en cada una de ellas. Bueno, eso pues ya lo vimos hace un rato, ¿no? Que no es lo mismo absorción que transporte, ¿verdad? Ya nos quedó claro que la absorción se va a llevar a cabo en las raíces. ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Alguien nos dijo? ¿Cómo se lleva a cabo la absorción en las plantas vasculares? Por medio de las raíces. Ay, Yo había leído que era bueno, decía los pelos radicales que se encuentran en las raíces de las plantas. Así es. Las raíces tienen pelos radicales y es a través de esos pelos por donde se va a absorber para después transportarse a lo largo del xilema. ¿Ok? Ahora, va a ser igual, fíjense. Imaginémonos que es el mismo tóxico en el mismo suelo, bajo las mismas condiciones de humedad y de temperatura y toda la cosa, y se expone a rábano. Bueno, el individuo, el organismo de prueba es un rábano, o puede ser apio con sus raíces, o pueden ser cebollas, o ¿qué les gusta? Bueno, cualquier otra cosa. Maíz, ¿no? Sea maíz. Es el mismo toxón en el mismo suelo, bajo las mismas condiciones de temperatura, humedad, nutrientes, etcétera. ¿Va a ser igual la absorción? ¿Qué creen? no. No. No, ¿verdad? ¿Por qué? Por los factores endógenos. Así es, así es. A lo mejor, es más, dentro de la misma especie, a lo mejor una planta es joven y otra planta, digamos que ya es vieja, ahí entra en juego la edad. A lo mejor dentro del mismo apio hay variedades, ¿sí? Así como en humanos tenemos que somos de distintas razas, ¿no? En animales de laboratorio hablamos de distintas cepas, ajá, también hablamos de distintas variedades. Entonces, todos esos cambios, ¿sí? Todas esas diferencias, aunque sean sutiles, van a influir en que en unos individuos se absorban más que en otros. ¿Ok? ¿Sí? Y eso va a determinar, por ejemplo, en la composición de las paredes de las células, ¿sí? Va a determinar el tamaño de los poros, si tienen uniones, si están estrechamente unidas las células entre ellas, o son uniones más relajadas y demás. ¿Ok? Y finalmente, ¿qué otros factores creen que de la práctica y por qué? Y ahorita hemos dejado ver algunos. podría ser la habilidad del analista. Bueno, es lo que yo le puse. Me acuerdo que en laboratorio tenía mucho que ver, por ejemplo, la vista, o que un compañero podía ver más colores y yo menos, cosas así. Eso puede ser, definitivamente, sí. Profesora, también como mencionó lo de la frescura de las plantas, que depende de qué tan viejas o qué tan frescas están, va a ser su capacidad de absorción. Así es. Ajá, tan viejas o tan jóvenes o frescas o si ya están marchitas o si están secas, ¿no? Uh-huh. El clima, o sea, las condiciones climatológicas, también puede ser. Así es. También las condiciones climatológicas pueden afectar, ¿sí? Profesora, también puede variar en cuestión de dónde provienen, o sea, si vienen de una cosecha orgánica a una cosecha como más industrializada. Habría que probarlo, puede ser, pero habría que probarlo. Uh-huh. Aunque sea un error muy pequeño. De capilaridad. ¿Cómo? A ver. Que si podrían ser también las fuerzas de capilaridad y de cohesión de
el agua para ascender a través de los xilemas. Así es, por ejemplo, si es una planta que está deshidratada, ¿cómo creen que sea su transporte? O sea, no digo deshidratada seca, ¿no? Que está más deshidratada que otra, que no está tan humectada, digamos. Pues va a ser más lento, ¿no, maestra? El transporte. ¿Cómo? ¿Va a ser más lento? Si está más ávida de agua. No, si está más deshidratada. También la calidad de agua que se use. Ajá, la calidad del agua, la composición del agua, por eso les estamos pidiendo agua purificada, ¿verdad? Para que la tengan homologada. La composición del agua, definitivamente sí. La altura a la que nos encontremos. La presión, claro. ¿Por qué? Porque con la altura estamos hablando de diferente presión atmosférica. Entonces, fíjense cómo, aún sin hacer la práctica, chicos, ya tienen ustedes, y sin llevar todavía la clase, ya tienen una idea cómo pueden influir todos estos factores. Esperémonos, les digo, van a tener hoy la clase de distribución con la doctora Yasmín, ya vieron la absorción y posteriormente van a ver los factores que influencian la respuesta tóxica. Y bueno, mientras tanto, ustedes van a estar haciendo esta práctica y ya tendrán todos los elementos para la hora de discutir sus resultados. Y entonces van a ver, si ahorita ya tienen cierta idea, después a lo mejor les salen muchos más factores. Pero bueno, ya veremos cómo les salen sus resultados. ¿Tienen alguna duda? Profesora, nada más una pregunta. En los factores endógenos no son los que tenemos la facultad de cambiarlos. Es que, por ejemplo, cuando estaban diciendo mis compañeros de la raza y edad, yo, por ejemplo, sí los vi, pero no los puse en mi cuestionario porque yo pensaba que no es algo que podamos modificar a nuestro gusto. Bueno, es que se les llama así factores endógenos o que dependen del individuo. Pero yo creo que eso se refiere más bien a la respuesta del tóxico en nosotros, no de nosotros al tóxico. O sea, no va a ser lo mismo. Por ejemplo, yo vi que en el sexo, en cuestión de los machos, tenían una respuesta diferente a la de las hembras. Y pues sí, o sea, un macho siempre va a ser macho y una hembra siempre va a ser hembra, pero la respuesta de la toxicidad va a ser diferente. A eso se refiere como los factores, ¿no? En cuanto enfocado al tóxico, no a... Sí, lo que le preguntaba Nadia es de la cuestión de la palabra endógenos, ¿no? Son los que dependen del individuo, así los vas a encontrar como endógenos o que dependen del individuo. Y como dice Patricia, pues puede ser el sexo, que ahí están involucradas las hormonas, que son diferentes entre machos y hembras, y eso va a determinar también, por ejemplo, cantidades de grasa, ¿no? Tamaños, volúmenes y demás. Entonces puede ser el sexo, como hace un rato dijeron, la edad, la especie, la raza, ¿sí? Las condiciones de salud. Eso es importante y ahorita lo van a retomar en la práctica número 2 con la doctora Yasmín. Las condiciones de salud, pues también, o enfermedad, pues también van a influir. No va a responder igual un organismo sano que un enfermo, ¿no? También la presencia concomitante con otras sustancias, por eso se les está pidiendo aquí, por ejemplo, agua purificada, porque hace un rato dijeron de la composición del agua, ¿no? ¿Qué tal que es agua clorada? Pues ya tenemos otro factor, ¿sí? ¿Y qué tal que pudiera ser? No lo sabemos. ¿Qué tal que el azul de metileno reaccione con el cloro o el cloro modifica el pH? ¿Qué sé yo? Pueden pasar muchas cosas. Entonces, la concomitancia, la presencia con otros agentes, con otras moléculas, nos puede dar otros tipos de respuesta, y entonces estamos hablando de interacciones, es decir, que puede ser que la respuesta sea más grande, entonces hay un proceso, por ejemplo, de sinergismo o de potenciación, o puede ser que disminuya, y entonces estamos hablando de antagonismo. Por eso hay que cuidar y tratar de controlar todas las variantes para podérselo atribuir a los factores que nosotros queremos involucrar. Y por eso muchas veces cuando ustedes ponen en sus tesis o en sus ensayos, sus experimentos, grupo control,
pues muchas veces los profesores les decimos, no, es que no es un grupo control. Uno como investigador está tratando de controlar todo. Entonces no es que en un grupo se controlen las variantes y en todos los demás no. En todos se está tratando de controlar lo más que se puedan todas las variantes para que no influyan y solamente las que nosotros queremos probar. ¿Sí? Por eso normalmente se le llama grupo testigo y no grupo control. Bueno, si ya no hay otra pregunta, Vanessa. Yo tengo una pregunta. Bueno, en un experimento que realizamos nosotros de levaduras hace una semana, pusimos control incluso sobre el agua. Todos usamos la misma marca de agua. No sé si aquí también va a aplicar. Si se ponen de acuerdo, sí. Sí, eso es la idea, de tratar efectivamente de controlar todas las variables. ¿Para qué? Para que los resultados se los podamos achacar a las variables que nosotros estamos manejando, que son las condiciones, ¿verdad? De temperatura y actividad lumínica. Entonces, si fuera posible, o sea, nosotros no les pedimos por qué, porque involucra más gasto y demás, pero si fuera posible que todos se pongan de acuerdo, ¿en qué marca del agua? Pues mejor. Una pregunta, profesora, respecto igual a la práctica. ¿Para cuándo debemos de realizarla? O sea, ¿podemos quedar de acuerdo para hacerla el sábado o el domingo? Sí, fíjate que, a ver, déjame ver, lo pueden hacer cuando ustedes quieran. El día, a ver, ¿qué tal que el equipo 1 lo hace mañana y el 3 el viernes y ustedes el sábado y los otros hasta el lunes? ¿Serán las mismas condiciones? No. Entonces, todo eso tienen que tomar en cuenta, chicos. Qué buenas preguntas para que vayan visualizando. Es para el 29, Eli, lunes 29. Ok. La práctica, la entrega de los reportes de las prácticas 1 y 2 son para el lunes 29 de marzo. Entonces, tienen de aquí el 29, obviamente, el 29 nos tienen que entregar el video. ¿Se acuerdan? Que lo que les pedimos es un video de no más de 20 minutos con toda su práctica, con todo su reporte de práctica. Entonces, de aquí al 29, obviamente, pues lo tienen que hacer antes. El 29 ustedes nos tienen que entregar el video. Esa es la fecha límite. ¿Cuándo tienen estos días para ponerse de acuerdo? Desde a qué hora, qué día, marca de agua, y así si ustedes quieren ir controlando todos los factores que puedan influir, pues mejor. Otra pregunta, ya la última, te lo juro. El equipo, ¿no ve que en esta ocasión somos 7 equipos y un equipo se tuvo que distribuir en los que faltaban de 4 personas, creo, para hacer el video, el bueno del seminario de parcial, o también ahí nos vamos a meter para los videos de reporte? No. Acuérdense, chicos, que eso es exclusivamente para el segundo parcial, para los temas de los diferentes tipos de respuesta tóxica en órganos, tejidos y sistemas. Eso nada más es para esos 3 temas. Bueno, para esos temas. Para todo lo demás, seguimos en los 7 equipos. Ok, vale. 7 equipos. Esa es la excepción. Todo lo demás es 7 equipos. Ok, vale. Gracias. ¿De qué? Profesora, yo también tengo una pregunta. Sí. Es que Perdón que les interrumpa. Es de la práctica, déjenme continuar, chicos, es que ya son casi 5:10, Eli. ¿Vale? Haces tu pregunta, hija, y ahorita para continuar, adelante. No, nada más es que aún no me queda muy claro cuál es la diferencia entre una planta vascular y una no vascular. Era lo único que quería aclarar. Bueno, es que sí hay plantas que tienen xilema y floema y hay plantas que no son vasculares, no tienen xilema y floema. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Aquí? Ya, muchas gracias. Ya se nos fue un montón de tiempo. ¿Vale? Pero bueno, qué bueno, chicos, que sacaron todas sus dudas. De todas formas, cualquier duda que lleguen a tener, pueden escribirnos, no lo dejen hasta el último momento, ¿vale? Para poder hacerlo. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar rápidamente a la práctica 2. ¿Ok? La práctica 2 lleva por título Efecto de los cambios de pH urinario en la excreción renal de ácido acetilsalicílico.
todavía no llegamos a este tema, chicos. Este es uno también de los procesos toxicocinéticos que vamos a ver, de ese ADVES del que hemos estado hablando. Y en este caso, bueno, lo que vamos a evaluar, ¿no? Vamos a hacer un procedimiento que nos va a permitir evidenciar la excreción de un genobiótico. Esta excreción, ¿no?, del genobiótico es un proceso que implica la eliminación del genobiótico de la sangre, o sea, que salga de la sangre y regrese al medio exterior, o sea, salga de nuestro cuerpo. Así como han estado ahorita platicando con la doctora Elizabeth para los otros procesos y lo estamos viendo en clase, también aquí hay varios factores que pueden tener influencia. Entre ellos, las características físico-químicas del genobiótico, la afinidad que pudiera tener por algún tejido, ¿no?, para permanecer ahí y no ser excretado, ¿ok? Y bueno, pues obviamente también las vías de eliminación, ¿no?, las posibles vías de eliminación. En este caso vamos a basarnos en las características de la vía de eliminación renal, es decir, vamos a determinar cómo se va, ¿no?, cómo va a eliminarse el genobiótico en la orina. Y en ese sentido, el genobiótico que vamos a utilizar es el ácido acetil salicílico. O sea, vamos a evaluar tabletas de ácido acetil salicílico y vamos a ver cómo se eliminan. Para checar, además de la eliminación, chicos, otro factor que va a tener influencia es precisamente las modificaciones del pH urinario. Recordarán en la clase pasada que hablamos de absorción, decíamos que uno de los parámetros físico-químicos de la molécula que influyen en el mecanismo de transporte que va a utilizar el genobiótico es el grado de ionización. Y en ese sentido, recordemos, si yo tengo un genobiótico ácido y lo encuentro en un medio ácido, ¿en qué forma se encontrará principalmente? ¿Ionizado o no ionizado? Ácido en ácido. No ionizado. No ionizado. Así es, no ionizado, y por lo tanto puede pasar, ¿no? Puede pasar fácilmente a lo mejor por difusión simple, porque es una molécula liposoluble. Lo mismo va a suceder con la fracción, o sea, si tenemos un genobiótico básico en un medio básico, también tendremos favorecida la fracción no ionizada. Entonces, este mismo fundamento, chicos, es el que vamos a utilizar en esta práctica. Nosotros vamos a modificar el pH urinario de los voluntarios, que en este caso son ustedes, y vamos a tratar de evidenciar si estos cambios del pH hacen que se elimine más rápido o más lento el genobiótico, que en este caso es el ácido acetil salicílico. Entonces, el objetivo de esta práctica es determinar cómo los cambios de pH urinario modifican la excreción renal de ácido acetil salicílico. Entonces, ¿qué materiales y reactivos vamos a utilizar? Como materiales necesitan 7 recipientes de vidrio transparentes para la colecta de orina. Deben estar completamente limpios, no importa el tamaño, ¿ok? Si alguien tiene de estos vasitos para toma de muestra, puede utilizarlos. Lo ideal es que, bueno, pues fueran nuevos en ese sentido, o que estén completamente limpios y que, pues, no vaya a haber alguna contaminación de la orina, ¿no? Que pudiera incluso haber algún crecimiento o algo. También van a utilizar 7 frascos de vidrio transparentes pequeños para llevar a cabo la reacción de coloración. También es un frasco para cada muestra. 12 jeringas de insulina. Este es el número ideal que les estamos solicitando de jeringas de acuerdo al número de muestras para todo el experimento. Sin embargo, si ustedes no tuvieran la oportunidad de conseguir tantas jeringas, van a poderlas reutilizar siempre y cuando las laven, las laven correctamente para poderlas utilizar y que no haya contaminación. Necesitan una olla profunda y un recipiente de vidrio para introducirlo al baño María. Entonces vamos a utilizar un baño María para la obtención del extracto. En el material biológico vamos a utilizar muestras de orina a diferentes tiempos de voluntarios, que en este caso son ustedes. Y les vamos a solicitar, vamos a subir a la plataforma un formato que se llama consentimiento informado. Este formato es muy importante cuando se hacen experimentos en el área clínica y se utilizan humanos.
En este consentimiento informado se establecen todas las características del experimento, cuáles son los alcances, cuáles son los riesgos, qué información se va a obtener, cuál es información sensible, ¿ok? Entonces es muy importante que antes de realizar o participar en un experimento, pues ustedes estén informados, ¿no? De todos estos posibles riesgos, incluso que pudiera haber al realizarlo. Se indican también las características de las personas que pueden participar en el estudio. Y en este caso, chicos, quisiera enfatizarles que no vamos a hacer para su reporte comparaciones entre todo el grupo. Vamos a hacerla únicamente por equipo. Ya el día del seminario hacemos las comparaciones de todo el grupo. Eso significa que ustedes como equipo son responsables de todos los grupos experimentales para esta práctica. Si ustedes se dieron cuenta, son 5 grupos experimentales. Entonces, si alguno de ustedes no puede participar en el estudio porque, por ejemplo, sea una mujer que esté embarazada, esté en periodo menstrual, esté tomando otros medicamentos, o que tenga alguna enfermedad, ¿no? Algún padecimiento en este momento, no van a poder participar en el estudio. Entonces, podrán solicitarle a sus familiares, ¿no? O con las personas con las que vivan, que les apoyen a hacer el experimento, pero deben de cumplir estas características. A veces nos preguntan que si lo puede hacer su hermanito pequeño o sus abuelitos, y la respuesta sería que no. ¿Por qué? Ustedes ya le estaban diciendo hace ratito a la doctora Lidad que un factor es la edad, ¿no? Un factor muy importante es la edad. Entonces, en este sentido, pues tendríamos diferencias fisiológicas que pudieran, ¿no? Afectar el estudio, o incluso, por ejemplo, en un adulto mayor que consuma muchos medicamentos, pues pudiéramos tener alguna interacción, ¿ok? Entonces, generalmente, pues van a ser ahorita adultos, ¿no? Adultos jóvenes y que, como les digo, no estén embarazadas, no estén en periodo menstrual, no consuman ningún otro medicamento y no tengan ningún padecimiento. Y, bueno, obviamente también que no sean alérgicos a la aspirina. Si hay alguien alérgico, pues tampoco pudiera, ¿no? Ingresar al estudio. Como equipo van a utilizar una estufa y como reactivos necesitamos tabletas de ácido acetil salicílico de 500 miligramos, limones, bicarbonato de sodio y un extracto acuoso de col morada. Entonces, aquí también quisiera comentarles que en condiciones ideales tendríamos todos que utilizar del mismo lote las tabletas de ácido acetil salicílico, ¿no? Para quitar también, ¿no? Ese factor en que si las tabletas tenían más tiempo, no tenían más tiempo, si eran de una marca o de otra marca. Ahorita les vamos a solicitar que sean tabletas de aspirina, de marca Bayer, la tableta sin recubrimiento, la tableta que no es efervescente, la que se consume para cuando nos duele la cabeza, por ejemplo. Entonces, todos tabletas de aspirina de 500 miligramos, ¿ok? Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Les voy a tratar de explicar con este diagramita que está aquí abajo, en ese diagramita bien resumido, ¿no? De qué va el experimento. Vamos a suponer, chicos, que el experimento lo van a hacer el día de mañana. Ustedes son del turno vespertino, entonces a lo mejor no se levantan tan temprano. Vamos a suponer que se levanten a las 9 de la mañana, ¿ok? Entonces, lo primero que van a hacer es vaciar la vejiga. Esa primera orina de la mañana no nos sirve para el experimento, porque es una orina que está muy concentrada. Y entonces al estar concentrada, pues de inicio tiene un color, ¿no? Normalmente más amarillento, que pudiera interferir en el estudio. Entonces vacían la vejiga y esa orina pues la desechamos. Posteriormente van a consumir agua. Ahora aquí hay un punto importante. Durante las horas del experimento es importante que entre cada recolecta tomen al menos un vaso de agua para que hayan ingerido líquido suficiente para que pues se pueda llevar a cabo la formación de orina. No es que se ahoguen de agua, o sea, tampoco es que tomen, ¿no? litros y litros y litros de agua, y sobre todo quienes no están acostumbrados a consumir agua. Pero sí es importante, les digo, que al menos sea un vaso de 250 mililitros entre cada recolecta. Entonces vacían la vejiga, toman agua y bueno, esperamos a que se forme la orina y ustedes tengan la necesidad de orinar. Entonces, en ese momento, ustedes ahora sí van a recolectar la primera muestra. Esta muestra se llama muestra blanco.
Entonces, en el frasco que sea para esta muestra, ustedes van a colocarle como etiqueta muestra blanco, van a colocar la hora exacta en la que la tomaron y van a anotar el color y la intensidad del color que tenga esa orina. Ahora, chicos, como les digo, sabemos que algunas personas pues no consumen agua de manera normal. La orina de estas personas generalmente tiende a tener color amarillento. Entonces es importante que al menos 1 o 2 días previos a que ustedes hagan el experimento, empiecen a consumir agua. ¿Para qué? Para que esta muestra blanco sea lo más incolora posible. Recuerden que cualquier sustancia que pueda teñir la orina, va a ser una interferencia. Entonces, por ejemplo, no sé, habrá quien le guste mucho el té de Jamaica, ¿no? No sé, se me ocurre. Y el té de Jamaica, pues de inicio podría ser una interferencia. ¿Por qué? Porque además de que es diurético, ¿no? Va a incrementar el flujo urinario, además puede teñir la orina, ¿no? Del color rojo. Entonces, eso sería una interferencia, ¿ok? Entonces, es muy importante, pues les digo, este consumo de agua, no solamente el día del experimento, sino también previo al experimento. Posteriormente van a ingerir los 3 primeros grupos, que es el grupo ácido, el grupo alcalino y el grupo testigo 1, van a ingerir una tableta de 500 miligramos de ácido acetilsalicílico. Y en este momento, a este tiempo lo vamos a llamar el tiempo cero. Entonces, supongamos que se levantaron 9 de la mañana, recolectaron la primera muestra a las 11 de la mañana e inmediatamente se consumen las tabletas de aspirina. Entonces, aquí vamos a suponer que fueron las 11:30 de la mañana. Entonces, 11:30 de la mañana correspondería a nuestro tiempo cero. ¿Sí? ¿Me siguen hasta aquí? Sí, profesora. Ok. Entonces, después de haber tomado estas tabletas de aspirina, van a cronometrar 20 minutos y van a ingerir el tratamiento que corresponde. Entonces, si a las 11:30 tomaron la tableta de aspirina, a las 11:50 tienen que tomar el tratamiento que le corresponda al grupo al que pertenezcan. Entonces tenemos el grupo ácido, que ahorita les voy a explicar, va a consumir jugo de limón, el grupo alcalino, que va a tomar bicarbonato, y el grupo testigo 1, que va a tomar solo agua. Tenemos otros 2 grupos, grupo testigo 2 y grupo testigo 3. Estos 2 grupos también son testigos, pero la diferencia es que estos 2 grupos no van a consumir las tabletas de aspirina. Únicamente vamos a modificar el pH urinario. Por eso son grupos testigos. Entonces vamos a ver qué tiene que hacer el grupo ácido. El grupo ácido, en el momento que corresponde al tratamiento, va a ingerir el jugo de 2 limones sin diluir. Dice, es importante que durante el día del experimento se mantenga una dieta ácida mediante el consumo de alimentos acidificantes como jugos naturales, té verde y negro, carnes, mariscos, huevo, entre otros. Entonces la dieta es muy importante en la modificación del pH urinario. Entonces le pedimos a las personas que entren al grupo ácido que al menos el día del experimento mantengan lo más rigurosamente posible esta dieta. Si fuera posible lo hicieran 1 o 2 días previos también. ¿Para qué? Para asegurarnos que hubo esa modificación del pH urinario. Ahora, el grupo alcalino lo que va a hacer es ingerir una solución de 250 mililitros que contenga 2 cucharadas cafeteras rasas de bicarbonato de sodio. Más o menos son 14 gramos, lo que tienen que disolver en esos 250 mililitros y se toman todo el vaso. ¿Ok? Dice aquí, es importante que durante el día del experimento se mantenga una dieta alcalina mediante el consumo de alimentos alcalinizantes, como cuáles: pepino, espinacas, brócoli, almendras, aguacate, lechuga, entre otros. Y el grupo testigo 1, lo único que va a hacer es ingerir agua. ¿Ok? Ahora este grupo, chicos, así como lo ven, es uno de los grupos más importantes. ¿Por qué? Porque todo lo vamos a comparar, contra el testigo, ¿no? Vamos a ver si realmente hubo modificación hacia el ácido y hacia el alcalino.
por lo que este grupo debe de mantener en lo posible una dieta lo más balanceada posible, tratando de no excederse de alimentos o ácidos o alimentos alcalinos, ¿ok? ¿Alguien sabe más o menos cuánto es el pH de la orina? Yo no me acuerdo, pero creo que tiene que ser un poco ácido, 6.5. La última vez que fui al doctor, eso es lo que recuerdo. Es ácido, así es ligeramente ácido, pero varía entre 4 y 7. Dependiendo, les digo, si de las condiciones, si tomamos algún medicamento, de la alimentación. ¿Por qué les pregunto esto, chicos? Porque no se espanten, o sea, aunque ustedes estén en el grupo ácido, no significa que la orina se vaya a acidificar hasta un pH de 1 o 2. ¿No? O sea, imagínense, eso sería como orinar ácido clorhídrico o ácido sulfúrico, ¿no? Pues no es posible. Entonces, lo que queremos es que se mantenga el pH lo más ácido posible en ese grupo. Por el contrario, en el grupo alcalino, pues también, ¿no? Lo que queremos ver es ese cambio importante en el pH. Ahora estamos aquí, ¿vale? Regresamos al esquema. Aquí vamos en la parte del tratamiento. ¿Qué vamos a seguir haciendo? Van a volver, a tomar agua y van a tomar 3 muestras a 3 diferentes tiempos. Entonces, la primera muestra es a la hora después de haber consumido el ácido acetilsalicílico. Significa que si a las 11:30, que era nuestro tiempo 0, tomaron la tabletita, a las 12:30 tendríamos que tomar la primera muestra. Después, en la muestra 2 es a las 2.5 horas y la muestra 3 a las 4.5 horas, pero a partir de este tiempo, ¿ok? De cuando tomaron la tableta de aspirina, no de cada una de estas, ¿ok? A partir de por eso siempre lo consideramos el tiempo 0. Ahora, no se espanten ni se preocupen si, por ejemplo, llega la hora y a lo mejor no tienen ganas de orinar, ¿no? Porque nos ha pasado y nos dicen, es que yo no tengo ganas de orinar, ¿no? O me dieron ganas de orinar antes de la hora. No se preocupen, pueden tomar las muestras, pero en la tablita en donde van a colocar los tiempos, tienen que especificarnos el tiempo exacto. O sea, vamos a suponer que alguien la obtuvo a los 45 minutos, ¿no? Entonces tendrá que ponernos ahí, que fuera a ese tiempo, ¿ok? Traten de que sea lo más cercano a estos tiempos, porque, pues ahorita que hablemos de los tiempos de vida media, pues estamos considerándolo en estos tiempos que estamos tomando muestras. No se les olvide, en cada muestra hay que etiquetarla, ponerles la hora, y ahorita vamos a ver que en todas van a tener que anotar color, intensidad y la turbidez. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda? ¿No? Profesora, ¿cómo va a ser para los grupos? ¿O cómo vamos a saber qué grupo tenemos que hacer? ¿O cada quien tendría que hacer los 5 grupos? Cada equipo tiene que hacer los 5 grupos. Entonces, por ejemplo, me parece que ustedes quedaron en equipos pequeñitos, ¿no? De 4. Bueno, hay algunos de 5 personas. Entonces, los que hicieron de 5 personas, pues ya le hicieron, ¿no? Les tocaron uno por grupo. Pero si son de 4 personas, puede ser que alguno de ustedes repita, el experimento, o puede ser que, se me fue la idea, o que le pidan a alguien que los apoye haciendo este grupo experimental. Pero cada equipo es responsable de los 5 grupos. En condiciones ideales, Nadia, tendríamos a lo mejor que pedirles que orinaran, tomar una muestra, una muestra, medir el pH y, agruparlos, ¿no? Pero ustedes pues lo van a hacer completamente al azar, ¿no? Ahora, por ejemplo, una persona que llegara, eso sí, por ejemplo, si tienen irritación gástrica, ¿no? Pues no entran al grupo ácido. ¿Por qué? Porque pues obviamente pudiéramos, ¿no? Incrementar, ¿no? Por el consumo del jugo. A lo mejor pudieran sentirse un poquito mal. Entonces, de esa manera pues traten de acomodarse, pero pues puede ser completamente aleatorio. Por ejemplo, a lo mejor el que le tocó agua, nadie podría repetir, porque un día puede ser solamente la toma de muestras, ¿no? Con agua, y después puede entrar alguno de los otros 2 grupos, al ácido o al alcalino. Y profesora, y por ejemplo, para el grupo testigo de agua, ¿la alimentación sería exactamente igual? Como normalmente lo haría. Tratando de ser balanceada, evitando, excederse en alguno de este tipo de alimentos,
Ajá, o sea, como que sea lo más balanceado, integrando tanto alimentos acidificantes como alcalinizantes. Lo que sí deberían de tratar de evitar, chicos, son consumo de muchas grasas. Ajá, sí, que no consuman, no sé, que ese día se les antojen las gorditas, ¿no? O algo así, mucho más grasoso. Eso sí, tratar de evitarlo. Pero la dieta lo más balanceada posible. Ahora sí, tenemos también que preparar controles. Ajá, estos son distintos de estos grupos testigo, ¿ok? Aquí estos son individuos que están en las mismas condiciones que los grupos experimentales. Aquí tenemos dos controles. Para el control 1, lo que van a hacer es tomar 15 mililitros de su muestra blanco y van a disolver una tableta de ácido acetil salicílico de 500 miligramos. En el control 2, lo que van a hacer es igual tomar una tableta de ácido acetil salicílico, pero lo van a disolver en 15 mililitros de agua. Estos dos grupos, de alguna manera, nos van a indicar pues quizá la concentración, ¿no?, máxima que pudiéramos encontrar en nuestras muestras. Recuerden que este es un experimento cualitativo. Si lo pudiéramos haber hecho en la escuela, en el laboratorio, haríamos un método espectrofotométrico en el que pudiéramos saber y cuantificar cuánto está excretando cada uno de los individuos. En este caso solamente es por pruebas, ¿no?, cualitativas. Entonces, estos grupos nos van a ayudar de alguna manera a evidenciar pues una mayor turbidez y podamos comparar con nuestras muestras. Ahora van a elaborar también el indicador de pH natural. Debe prepararse al momento de utilizarse. Entonces, el día que vayan a hacer el experimento, ese día preparen el extracto. También se me olvidó comentarles, si quieren guardar sus muestras, por ejemplo, que haga mucho calor y no quieran tener sus muestras a temperatura ambiente, pueden refrigerarlas durante el experimento. Pero cuando ya vayan a hacer la reacción de coloración, todas tienen que estar a temperatura ambiente. Ajá, entonces, si las van a meter al refri, ciérrenlas bien, márquenlas y avisen en casa que van a tener muestras de orina para que no haya accidentes. ¿Ok? Entonces las ponen en una cajita y la pueden meter al refrigerador sin ningún problema. Al refri, no al congelador. ¿Ok? Y la muestra, las reacciones de coloración se hacen el mismo día. Entonces, ¿cómo van a obtener este indicador? Van a cortar la col en pedazos lo más pequeños posibles para una mejor extracción. Van a colocar 2 tazas estándar de la col picada en 500 mililitros de agua a ebullición durante 15 minutos, o sea, baño María. Ajá, esto parece ser el baño María. Van a dejar enfriar la mezcla, van a filtrarla a través de un colador como está en la imagen y van a colocar en un frasco de vidrio limpio y seco el extracto. Su extracto debe de tener una coloración azul morada. Entonces, no se espanten, pudiera ser que incluso entre el mismo equipo, el color que tenga su indicador de pH sea distinto. ¿Por qué? Porque pues va a depender también de la col, ¿no?, que estén utilizando. Me voy a adelantar tantito, pero una de las preguntas del cuestionario es, ¿por qué nos sirve la col morada como un indicador? ¿Qué tiene la col morada que hace que sea un indicador de pH? Antocianinas. Antocianinas, así es. ¿Y qué le pasa a esas antocianinas cuando modificamos el pH? ¿Cambian de color? Ok, cambian de color. Ajá, entonces nos da un rango, ¿no? Un rango de coloración dependiendo de los valores de pH, que va desde rosas, fuchsias hasta verdes, amarillos. Ajá, entonces esas antocianinas son metabolitos secundarios de la col. Ajá, que depende, o sea, la presencia de las antocianinas depende de las condiciones de cultivo, de la época, del transporte, del mantenimiento, de la conservación. Ajá, entonces pudiera ser que, así como platicaron hace ratito del apio, pues también la col tuviera pues diferente cantidad de antocianinas y tuvieran extractos quizá más concentrados o no. Entonces, ojo, cuando hagan sus comparaciones las tienen que hacer contra su propio extracto. Y si es posible en el reporte, colocarnos la imagen del extracto con la que están haciendo la comparación de cada una de las muestras. Ahora, ¿cómo hacemos la reacción de coloración? Van a tomar 2 mililitros de cada muestra de orina y también de los controles, no se les olvide del blanco,
y van a añadir 2 mililitros del indicador de pH, que es el extracto. Y sí es importante, ya se les había comentado, que para cada muestra sea una jeringa específica o enjuagarlas perfectamente para que no haya interferencia. Van a agitar la muestra y van a observar los cambios de coloración a partir del color original del indicador. Y entonces aquí tenemos la tablita. Si el pH es muy ácido, entre 1 y 2, la coloración que va a tener son de rojos, violetas intensos, fuchsias. Si es ligeramente ácido, lilas o morados. Si es neutro, es un azul intenso. Si es ligeramente alcalino, de 8 a 10, azul verdoso gris. Y si es muy alcalino, verde amarillo. Entonces, aquí también quisiera que no pierdan de vista cuando discutan sus resultados, que este es un indicador natural que nos está dando los rangos de coloración, pero no es tan exacto como si lo hiciéramos con otras técnicas, ¿no? ¿Cómo lo harían si estuviéramos en el laboratorio? ¿Cómo medirían el pH para que fuera más exacto? ¿Con un qué? Potenciómetro. Un potenciómetro, ¿no? Para que pudiéramos saber el valor exacto. Entonces, si ya de inicio, imagínense, las tiras de pH tienen, ¿no?, cierta variación dependiendo cómo lo vemos. Ahora imagínense esta, ¿no?, este indicador. Entonces, es muy importante que en lo posible, cuando tengan sus muestras, se reúnan, ¿no?, se reúna todo el grupo y trate de homologar un poco los criterios para decidir tanto la coloración como la turbidez, para que todos estemos tratando de utilizar los mismos, ¿no? En lo posible, el mismo criterio. Ahora, ¿cómo van a analizar los resultados? Van a llenar esta tablita. Aquí vienen los controles, los diferentes testigos y las diferentes muestras. Aquí van a colocar en esta columna, van a colocar el tiempo, en horas de que tomaron las muestras. Van a colocar la coloración, ¿no? Por ejemplo, azul grisáceo. La intensidad la van a medir con una escala cualitativa, que es de ligera, intenso o muy intenso. Un signo de más, 2 más o 3 más, para el más intenso de coloración. Y también nos tienen que indicar la turbidez. La turbidez la van a indicar de acuerdo a esta escala. Entonces, el menos turbio, o sea, translúcido completamente, sería número 1. Conforme incrementa la turbidez, ponemos 2, 3, y el más turbio sería el 4. Esto lo van a poder hacer en comparación a los controles, ¿no? A los controles para ver, en teoría, esos controles deberían de ser los de mayor turbidez, y vamos a ver sus muestras cómo están. Ahora, chicos, con este experimento, así como lo estamos haciendo, podríamos asegurar que lo que estamos viendo, ¿no?, en las muestras, en esa turbidez, es la excreción del ácido acetilsalicílico y sus metabolitos. O sea, ¿podríamos estar seguros y meter las manos al fuego que lo que estamos excretando ahí es eso, solamente? No. ¿Solo eso o no? Solo eso, no, exactamente. O sea, con el método como lo tenemos ahorita, no. Vamos a suponer que sí lo es, chicos, para la práctica. O sea, vamos a suponer que esta turbidez nos está indicando que se están excretando, ¿no?, en mayor proporción, ¿ok? Y cuando está más diluido, en menor proporción. Ahora, algo también muy importante a considerar aquí, que no viene en la práctica y es pues un poco difícil de hacer porque no tienen el material, es la cantidad que orinan. ¿Será lo mismo una persona que orina, por ejemplo, en una muestra 500 mililitros y en la otra 100? O sea, imagínense que este número 4 proviene de una persona que orinó solamente 100 mililitros de orina y la de la muestra 1 es de una que orinó 500 mililitros. ¿Podríamos decir que se excretó más en la muestra 4? No sabemos, ¿o sí? No sabemos, pero si hay menos volumen, es lógico que esté más concentrada, ¿estamos de acuerdo? O sea, a menos volumen, pues va a parecer o aparentemente que se excretó en mayor proporción y a lo mejor no. Entonces, lo ideal para este experimento sería que pudiéramos medir el volumen excretado, ¿no? O sea, también para que ustedes tuvieran una idea de
pues de si alguien está orinando más o menos y si está diluyendo más o no. ¿Ok? Les digo, no tenemos el material para que ustedes lo puedan hacer, pero son cosas que tienen que tener en mente cuando discutan sus resultados. Ajá. Incluso pueden anotar si notan algo distinto en las observaciones, ¿no? A lo mejor sí podrían decir, ¿no? Esta muestra provenía de un volumen muy pequeño, ¿no? O sea, ¿cuánto es pequeño? Bueno, pues ustedes mismos, ¿no? Entre las muestras podrán notar estas diferencias, ¿no? Si en alguna orinaron más o menos. Ujú. ¿Dudas de cómo llenamos la tabla, chicos? Profesora, entonces son 4 muestras por grupo. Son, sí, comentó que son 5 grupos, ¿no? Y entonces en cada grupo se van a tomar 4 muestras. Así es. En cada Entonces grupo serán 20, ¿no? la basal, que es sin nada, o sea, sin aspirina y sin tratamiento. Vas a tomar la muestra a 1 hora, la muestra a las 2.5 horas y la muestra a las 4.5 horas. ¿Cuántos mililitros son por muestra? Por ejemplo, ¿cuántos mililitros lleva la basal? ¿Cuántos la muestra 1, 2 y 3? Para tu reacción de coloración necesitas 2 mililitros. O sea, con que recolectes más de 2 mililitros para que tengas suficiente para hacer esa reacción de coloración es suficiente. Ajá, o sea, no, que recolectar. Sí, ¿perdón? Sí, dígame, perdón. No, lo que Perdón, te sí, dígame. si orinaras 500 mililitros, no necesitamos los 500 mililitros, ¿no? O sea, con que tengan una muestra a lo mejor de 15 mililitros por cualquier cosa que quisieran repetirlo o algo así, pero lo mínimo, así ya exagerando que necesitarían son 2 mililitros, ¿no? Para la muestra de la reacción. En la muestra blanco sí es importante tener más, fíjense, porque la muestra blanco la utilizamos 2 mililitros para la reacción de coloración, pero también utilizan 15 para el control. Ajá, entonces de la muestra blanco sí necesitas 17 mililitros, así muy, muy exactos, ¿no? No vi quién me preguntó, pero sí quedó claro. Ajá, sí, gracias. Y entonces, ¿no es forzoso que tengamos que recolectar toda la orina? No, lo único que no pueden hacer es mezclarla. Ajá, o sea, por eso les digo, un frasquito a lo mejor que tengan de 50 mililitros y si quieren llenar ese frasquito, ¿no? Por si les da miedo, ¿no? Equivocarse y que tengan muestras suficientes. Terminando esto lo pueden desechar sin ningún problema, ¿ok? Pero sí es importante que no se vayan a ir hacia el extremo de solo haber recolectado los 2 mililitros, por si hay que repetirlos, por si hay que, ¿no? que hacer algo distinto. Pero entonces sí hay que tomar en cuenta aproximadamente cuánto fue el total que orinamos por muestra. Por ejemplo, si yo tomé mucha agua y eché, por ejemplo, medio litro, ahí le doy una... Ajá. Es que se me corta y no sé si ya terminaste. Perdóname y te interrumpo, se corta de pronto. No se preocupe. Bueno, le comentaba que si entonces, tomé, bueno, no creo, es solo una exageración, que si orino medio litro, tengo que más o menos calcular, ¿no? Aproximadamente cuánto es lo que orino para las observaciones. Porque comenta que... Idealmente, si fuéramos a cuantificar, es lo que les comento, idealmente si fuéramos a cuantificar, sí necesitaríamos saber cuánto orinaron para poder calcular la concentración. O sea, en condiciones ideales en el laboratorio, haríamos la reacción de coloración, lo compararían con una curva tipo y podríamos calcular la concentración. Y para eso sí necesitamos el volumen exacto. Lo que les comentaba es que al discutir, ustedes tengan en mente que ese también es un factor que pudiera tener influencia. No es necesario que ustedes noten o calcules más o menos, pero que sí sean observadores si ven algo distinto en cada una de las tomas de muestra. O sea, a la vez sí hay algún comportamiento que en algunas se te hace raro, ¿no? Y dices, no, es que esto no debería de estar así. Entonces, bueno, que puedan tener todas las anotaciones necesarias para que ustedes pues puedan discutir adecuadamente, pero no es necesario que nos den un volumen. Sí, gracias. Y una última duda, entonces el día que recolectemos las muestras, ¿ese día vamos a tener que ponerles el indicador o puede ser al día siguiente? No, todo se hace el mismo día, ¿vale? Todo el mismo día. El extracto lo preparas, o sea, a lo mejor en el tiempo que estás haciendo el experimento vas preparando el extracto de la col morada y al término de las 4.5 horas, tú ya puedes hacer las muestras.
Lo único que sí les recomiendo es que las hagan todas al mismo tiempo. Ajá, o sea, no como las vayan obteniendo, sino hasta el final hacen toda la reacción con cada una de las muestras. Pero traten de que sea el mismo día para que también no haya otro factor que sea el haber, ¿no?, guardado las muestras de orina en refrigeración. Y si, por ejemplo, hay compañeros que no pueden, compañeros del mismo equipo que no pueden hacer el experimento el mismo día, si no hay otros que pueden otro día, ¿se puede hacer? O si es muy, muy, muy forzoso que sea el experimento el mismo día con todos los miembros del equipo. No, en este caso, o sea, en este caso no necesitan hacerlo el mismo día. Lo que me refiero al mismo día es tanto la toma de muestra como la reacción de coloración. Entonces, una persona lo puede hacer el lunes, el otro el martes, el otro el sábado, o sea, no importa cómo ustedes se organicen, y como sea más cómodo. A lo que yo me refería es que cuando ya tengan o sea, lo ideal sería que fuera el mismo día para que se pudieran reunir al final, pero ya que tengan sus muestras o sus fotografías, se reúnan ahora sí para que tomen el mismo criterio entre todo el equipo para llenar la tabla de coloración, intensidad y turbidez, y los criterios sean los mismos, pero pueden hacerlos en diferentes días. Incluso, como les comentaba, si alguien del equipo no puede hacerlo y una persona va a hacer 2 veces el experimento, pues tendrá que hacerlo en 2 días distintos, ¿no? Completamente. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna duda de cómo es el experimento? ¿Cómo tienen que hacer? ¿No? ¿Seguros? Ok, entonces rápidamente el cuestionario. ¿Qué características debe tener un genobiótico para poder ser excretado por vía renal? Tienen que tener un peso molecular bajo y debe ser soluble en agua. Ok, que sea hidrosoluble. Muy bien, muy bien. ¿Alguien encontró algo más? Yo encontré que no deben estar unidas a proteínas plasmáticas. Así es, exactamente, tiene que estar en su forma libre, para poder, bueno, ya veremos más adelante, ¿no? También los mecanismos del renal, pero bueno, sí también pudiera ser importante, e incluso por ahí algunos habrán encontrado que productos de la biotransformación, ¿no?, que requieren ser biotransformados para poder... Sí, yo tengo eso. Dice que los compuestos liposolubles se tienen que transformar en hidrosolubles. Entonces también ya vamos a ver ese proceso, o sea, por qué se modifican estructuralmente para favorecer su eliminación. Bueno, no me pueden enseñar la estructura química del ácido acetil salicílico y los metabolitos, eso lo pusieron en su cuestionario, pero ¿cuántos encontraron? ¿Cuántos metabolitos? Además del ácido, bueno, encontré el ácido y 3 metabolitos. 3, a ver, ¿quién da más? Yo tengo 6. Yo tengo 5. 5. Pues miren, por ahí son como 12, en realidad. En los libros van a encontrar más o menos como 5 o 6 metabolitos como los prioritarios, ¿no? Los que están en mayor proporción. ¿Cuál de estos metabolitos, chicos, encontraron que es el más importante del ácido acetil salicílico? El ácido salicilúrico. Ok, el salicilúrico es el que se excreta, esa es para la siguiente pregunta, en mayor porcentaje. Pero ¿cuál es, dentro de esta ruta de biotransformación o de modificaciones del ácido acetil salicílico, cuál es el primerito que se forma? Ese seguro lo encontraron. El ácido salicílico. El salicílico. Entonces realmente, digo, ustedes, bueno, no son del área de farmacia, sin embargo el salicílico es la molécula que tiene la actividad biológica. Por eso es el metabolito más importante, ¿no?, del ácido acetil salicílico. Ahora sí, del ácido salicílico se derivan también otros metabolitos, que son los que ustedes me están comentando. Dentro de ellos, el salicilúrico es el que se excreta en mayor porcentaje en orina. Ahora, ¿qué es el tiempo de vida media y cuál es el valor para el ácido acetil salicílico? El tiempo de vida media es el tiempo en el que la concentración máxima obtenida con la dosis administrada del fármaco se ha reducido a la mitad. ¿Qué? ¿Y para el ácido acetil salicílico de cuánto es? Sí, encontré que... De 2 a 3 horas.
Depende de la dosis. Yo encontré que con dosis bajas se manifiesta una vida media en plasma de 3 a 6 horas y en dosis altas de 15 a 30 horas. No sé si sea correcto. Ok, aunque en promedio por ahí habrán encontrado entre 2 y 3, ¿no? Más o menos. Sí, 2 y 3. ¿Se acuerdan Sí, que por eso les decía que los tiempos son súper importantes? Vean, aquí estamos considerando también esos tiempos. Entre 2 y 3 horas estamos suponiendo que de la concentración máxima que ya se encuentra en sangre, se va a disminuir a la mitad. Eso también es importante, chicos, para la discusión. En la discusión ustedes van a tener que explicarnos, y creo que eso me lo salté, no lo recuerdo, por aquí viene. Nos tienen que explicar, fíjense, cómo influye, bueno, qué es lo que vimos hace rato, cómo influye estas modificaciones del pH en la excreción del ácido acetilsalicílico y los metabolitos en los 3 grupos, pero además van a tener que proponer cómo esas modificaciones pueden afectar el tiempo de vida media del ácido acetilsalicílico. Es decir, si el pH urinario es alcalino, ¿qué va a pasar con el tiempo de vida media? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Y viceversa, ¿no? Si es ácido, ¿qué es lo que le va a suceder? Y bueno, finalmente la 6 ya me la contestaron, pero bueno, ¿qué es un indicador de pH? Pues es el instrumento que se utiliza para medir ya sea la acidez o la alcalinidad de una solución. Ok. ¿Alguien encontró algo distinto? Pues es el compuesto que cambia de color en solución en un rango de valores de pH. Ok, ajá. Es Muy un bien, ácido o ácido orgánico débiles cuya forma sin disociar difiere del correspondiente ácido o base conjugada. Ok, ajá, y entonces nos va a permitir, ¿no? Ver estas modificaciones de pH, de coloraciones a diferentes pH, ¿no? Ok, muy bien, chicos. ¿Dudas de la práctica? ¿Dudas de lo que van a hacer? No. No, segurísimos, segurísimos. Se entrega Hace ratito interrumpí. No, ¿sí? Perdón, se entrega el mismo día que la práctica 1, ¿verdad? Así es, a eso iba. Ya hace ratito había interrumpido, bueno, ya al final la pregunta. Pero los reportes, como decíamos, se entregan el lunes 29 de marzo los 2. Porque acuérdense que nosotros tenemos que revisarlos, para que el día del seminario podamos elegir alguno y sea el que se presente en el seminario. Todos deberían de tener disponibles sus seminarios para poder comparar con el que hayamos elegido. En este caso solamente vamos a presentar el de un equipo, pero ustedes nos van a comentar si encontraron algo distinto o no, si es igual a lo que sus compañeros presentaron, si están de acuerdo, no están de acuerdo, etc. Dura máximo, chicos, 20 minutos. O sea, su grabación debe de durar como máximo 20 minutos. Tienen que organizarse muy bien para poder hacer esa grabación. Y recuerden, no existen diapositivas con texto de discusión. Todo lo van a hacer al mismo tiempo que nos muestren los resultados. Entonces, en este caso van a mostrar las fotografías, ¿no? A lo mejor el pedacito de la tabla que corresponda y nos van a dar la discusión, explicándonos por qué se obtuvo, ¿no? Esos resultados. No sé si quiere agregar algo más, doctora Eli Maishamaru, doctor Armando. Ajá. Nada, no, todo perfecto. Pero tenían todos los datos. Yo tampoco tengo dudas. ¿No? Ok, chicos, pues bueno, si ya no hay dudas, entonces terminaríamos ahorita la explicación de la práctica. Y los vería yo en 10 minutitos, ¿vale? Vamos a tomarnos 10 minutos y en 10 minutos exacto empezamos porque se nos fue muy tiempo, ¿ok? Ok, gracias. ¿Vale? Entonces despéguense y en 10 minutitos los veo. Sí, gracias.